A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en su programa Declaración al Día. Gracias a Dios nos concede, como ya lo hemos dicho una y otra vez, volver a estar delante de cada uno de nuestros hermanos a través de esta su programación, Declaración al Día. En este día queremos aprovechar el tiempo lo más que podamos y queremos presentar ante ustedes una declaración en lo cual es una realidad. Acuérdense y tengan bien en mente que el propósito es declarar claridades, palabra de nuestro Dios, realidades de acontecimientos presentes en nuestras vidas, con todo aquello que tiene que ver con nuestro bienestar espiritual, identificando aquellas cosas que también están mal dentro del pueblo de nuestro Dios, por la razón de que si queremos la bendición de Dios, si anhelamos estar bien con nuestro Dios, pues es importante que nosotros sepamos qué es lo que Dios quiere y demanda de nosotros y qué es lo que Dios no quiere de nosotros. Entonces, precisamente a eso, pues presentamos sus programas. En esta ocasión queremos traer ante ustedes aquello que está en el capítulo 2 de la primera de Samuel, donde la palabra de Dios nos dice así, del capítulo 2 de la primera de Samuel, versículo 22. Elí empero era muy viejo y oyó todo lo que sus hijos hacían, y todo Israel, y como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y díjoles: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Y también queremos traer ante ustedes, leer la palabra de nuestro Dios, también en la primera de Samuel, donde encontramos el mismo acontecimiento de los hijos de Samuel, tales como los hijos de Elí. En el capítulo 8 de la primera de Samuel nos dice así: y aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Fueron jueces en Beerseba. Mas no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se lanzaron tras la avaricia, recibiendo cohecho y pervirtiendo el derecho. Quise traer a referencia a estos dos versículos y estos dos acontecimientos por varias razones. Y una de ellas es esta, de que es muy triste para el tiempo presente en el cual nosotros vivimos, que lo seguimos diciendo, que estamos viviendo en tiempo de la era, al fin de la era cristiana. Estamos llegando al final del tiempo, pero a la misma vez hemos experimentado y mirado un gran crecimiento de pueblo cristiano, ¿no? en lo que tiene que ver en los países conocidos como Latinoamérica, lo que la historia nos da razón que desde el principio del siglo XIX hasta estas fechas, pues miramos el crecimiento evangélico entre la cristiandad, o más bien entre los latinos, desde lo que es México hasta la Patagonia, lo que es Argentina y Chile, el Caribe y las diferentes razas latinoamericanas que se encuentran en el país de los Estados Unidos. Y al mirar este gran crecimiento del pueblo cristiano entre nuestra raza latina, miramos por lo tanto un crecimiento grande de líderes, de pastores, de evangélicos, de misioneros. Pero a la misma vez es triste y lamentable mirar que la mayoría de los hijos de los pastores o los hijos de los ministros no andan conforme al camino de nuestro Dios. Y digo esto que es triste por cuestión de que no es un misterio para este tiempo, ni tampoco es algo de asombrarse. Y digo esto por cuestión de que en estos días he tenido varios compañeros, esposas de compañeros pastores,
Y pastores también, donde han querido dejar su ministerio por causa de la actitud nefanda de los hijos, por la actitud no agradable delante de nuestro Dios. Y por lo tanto este pastor, está hablando de pastores sencillos, pastores que tienen temor de Dios, pastores que se han esforzado en servir al pueblo de Dios y por lo tanto tienen un buen testimonio delante del pueblo y delante de nuestro Dios. Pero sin embargo, el mirar la conducta nefanda de sus hijos, han querido dejar el ministerio, han sido impulsados, como comúnmente decimos, a tirar la toalla. Y el mensaje, es para los hijos y es para los pastores, que no podemos nosotros mezclar el llamamiento de nuestro Dios, mucho menos medirlo, por la actitud de los hijos. Como líderes no podemos nosotros dejar nuestras responsabilidades y el llamado de Dios por la conducta nefanda de los hijos. Ciertamente que el pueblo incauto, falto de entendimiento, que no han apreciado, no han aprendido a apreciar el sacrificio de su líder, de su pastor sencillo y temeroso de Dios. Sin embargo, esa actitud nefanda de los hijos les sirven como juicio para enjuiciar al líder, para criticarlo, para menospreciarlo, para hacerlo a un lado. Y por lo tanto esto ocasiona un aguijón espiritual, un aguijón en el corazón del siervo de Dios y de la esposa del siervo, por lo cual son impulsados por el llamamiento de Dios a seguir sirviendo, pero sin embargo siguen siendo acosados por los ignorantes entre el pueblo de Dios, donde no han aprendido a mirar el llamamiento de Dios, no liga con la actitud de los hijos. Y miramos constantemente para este tiempo esta actitud nefanda, que no va conforme a justicia, mucho menos tampoco la podemos aplicar que va conforme al ejemplo que han recibido estos hombres de Dios. Hicimos traer a Eli, el sacerdote, y a Samuel el profeta, hombres que dan testimonio en la palabra de nuestro Dios, que fueron hombres de Dios. Y por lo consiguiente, hombres que pudieron y tuvieron en sus vidas el testimonio de caminar con Dios, de ser siervos de Dios. Pero sin embargo, miramos la conducta nefanda de los hijos. Y no es porque el profeta Samuel ni el sacerdote Elí les haya dado mal testimonio o les haya dado mal ejemplo, sino que llegue el tiempo en que el hijo, llegue el tiempo en la edad donde el hijo va a hacer sus propias decisiones. Se le van a presentar opciones y conforme a la opción que se le presente, el hijo va a tener que hacer la decisión. Lamentablemente, entre la gran multitud de los hijos de los líderes, hacen malas decisiones y optan por tomar una decisión incorrecta, que con el tiempo les traen ¿qué? Perjuicio, dolor, no solamente a ellos, sino también a sus padres como líderes, como pastores. Pero a la misma vez también, ¿cuál es la causa? ¿Por qué los hijos de una gran mayoría de siervos de Dios optan por no seguir los caminos o el ejemplo de su padre? Varias cosas. Una de ellas es que el hijo mira solamente al padre y no mira al hombre de Dios que está en su padre. No mira la unción de Dios que está en el hombre de Dios, sino que aprenden solamente a mirar a su papá como cualquier otro papá. Y asimilan a su papá con los demás compañeros, los demás amigos de escuela, de congregaciones, etcétera, etcétera. Y piensan que solamente es un hombre, como cualquier hombre. Y no, los hombres de Dios, los siervos, pastores, fieles al Señor, no son cualquier hombres. Son seres especiales que por el llamamiento de Dios, Dios los hace participantes de una vocación especial, que el apóstol Pablo la llama vocación celestial. La palabra de Dios distingue a esos seres especiales como vasos en los cuales van a anunciar la multiforme sabiduría de Dios. Hombres en los cuales han sido notados por Dios, para que Dios a través de ellos
ministren, Dios se manifieste a través de estos hombres de Dios, al grado que la palabra de Dios los llama ministros de fuego. Entonces no son cualquier hombres, hombres especiales por el llamamiento de Dios. Y los hijos, cuando no han aprendido a mirar el hombre de Dios en su padre, se hacen daño. No son especiales por las actitudes, sino por el llamamiento. No son especiales porque ellos pueden guardarse del mal. No, sino por el poder y la unción de Dios que reside en estos hombres de Dios. Y son especiales no porque se distingan en sabiduría terrena, en atractividad, en apariencia. No, son especiales porque Dios los escogió para ser especiales. Y son especiales por lo que Dios pone en el vaso y no por lo que el vaso. Y el pueblo, más los hijos, han aprendido a mirar solamente el vaso y no han podido visualizar lo que Dios ha puesto en el vaso, o sea, que viene siendo su papá, que es ministro, pero que a la misma vez también es hombre. El hombre de Dios, el vaso sencillo, pastor, que entrega su tiempo, su vida, su sacrificio, su dinero, sus fuerzas, su salud, al servicio del pueblo. El Hijo de Dios por lo regular lo mira y no quiere seguir los pasos del siervo de Dios, del verdadero siervo de Dios, no de los chiflados ventajosos, ni tampoco estoy hablando de los hijos chiflados, que se sienten especiales porque son hijos del pastor y con toda autoridad se sienten de tomar una actitud egoísta, soberbia y altiva y ventajosa dentro del pueblo de Dios. No, estoy hablando de los hijos de los hombres de Dios, sencillos, que se distinguen, vuelvo a repetirlo, por el llamamiento de Dios, que no tienen ninguna apariencia ni ninguna atractividad terrena. Y vuelvo a decir, son especiales por el llamamiento de Dios. Pero ¿quiénes son los hijos de Dios? Entre los hijos de los pastores que han anhelado seguir los pasos de su padre. Ciertamente son pocos. ¿Por qué? Porque no es fácil. A los hijos de los pastores fieles, no es fácil la comisión que de parte de Dios tiene tu Padre. No es fácil. Presentan, no solamente como seres humanos, problemas, tentaciones, ya sea en sus casas, en sus trabajos, desprecios entre los que sirven, un gran sinnúmero de pueblo malagradecido que no aprende a apreciar el sacrificio de su pastor. No es fácil, pero la recompensa es maravillosa. Y a los hijos de los pastores que se decepcionan, no de su papá, sino se decepcionan del pueblo de Dios por la falta de gratitud al siervo de Dios, optan por irse a otras congregaciones, optan por irse a otras ciudades, optan por irse a otros pueblos, no por la conducta nefanda de su padre, sino por la decepción que ha recibido de los miembros malagradecidos entre las congregaciones, que no han aprendido a apreciar el sacrificio de ese vaso de Dios, de ese siervo de Dios. Pero miramos a Elí y miramos a Samuel, la conducta no agradable de sus hijos. ¿Y qué los llevaría a estos hombres a tomar ese tipo de actitudes? Primero podemos mirar falta de aprecio. Podemos mirar ceguedad espiritual, no mirar al hombre de Dios en Samuel. No pudieron ver al siervo de Dios en Elí. No pudieron ellos, en una manera temerosa de Dios, poder retener la unción de Dios en su padre, para que así fuese transmitida a sus hijos. Y los hijos solamente miraron
lo que el pueblo por lo regular hace. El pueblo, tanto los hijos como el pueblo de Dios, si no visualizan al hombre de Dios dentro del siervo de Dios, se hacen mal. Lo enjuician, lo critican, lo desprecian, lo hacen mirar ignorante. No tienen la facultad ni el coraje espiritual de defender la honra de sus pastores, de sus líderes. ¿Por qué? Porque la actitud del pueblo es también nefanda, y los hijos, en la decepción del pueblo, optan por tomar ese tipo de actitudes. ¿Por qué? Porque no han visualizado al hombre de Dios dentro de su padre. Los hijos de Samuel. Samuel, ciertamente profeta de Dios, hombre de Dios desde el vientre de su madre, desde su niñez, hombre llamado para ser profeta entre su pueblo. Pero los hijos no miraron al profeta de Dios en Samuel. No pudieron visualizar el mensaje de Dios dado por este hombre que era su papá. Solamente miraron a su papá sirviendo a un pueblo que la palabra de Dios nos dice no supieron, en la gran mayoría del pueblo, apreciar el llamamiento de Samuel. Y los hijos se decepcionaron. Vuelvo a repetirlo para que nuestros hermanos, compañeros, pastores, siervos de Dios, tus hijos no se decepcionan de ti. La mayoría de los hijos se decepcionan de las congregaciones, del pueblo en el cual sirve, por falta de gratitud, por falta de aprecio a tu servicio. Tu hijo está mirando tu trabajo que haces, cómo entras, cómo sales, cómo sirves, sacrificas tu salud, tu dinero, tu tiempo, tu familia, y sin embargo mira que el pueblo no agradece. Y los hijos se decepcionan, no quieren caminar en el camino de Dios por la conducta malagradecida entre el pueblo de Dios. Ahora, los hijos que me estuviesen escuchando, hijos de pastores, pídele a Dios que te ayude a visualizar, no a tu papá, sino el hombre de Dios que está en tu papá. Porque tu papá no solamente es tu papá. Si es pastor, es ministro de Dios, hombre de Dios, en el cual necesitas aprender a mirar no solamente a tu papá, sino a mirar el hombre de Dios que está en aquel hombre que es tu papá. Y así aprende. Si el pueblo no agradece, si el pueblo no aprecia, no seas tú participante de la actitud malagradecida del pueblo. No seas tú participante de la actitud nefanda entre el pueblo de Dios y te dejes llevar por la corriente de la mayoría de optar mejor ser como el pueblo y despreciar al hombre de Dios que está en tu papá. Ahora están los pastores que se decepcionan y se sienten avergonzados porque sus hijos no andan en sus caminos, así como miramos en Elí. Miramos en Samuel el dolor de estos hombres. Lo podemos en parte entender, pero los hombres de Dios en Elí y en Samuel, que no se dieron cuenta que sus hijos andaban en mal caminos, porque el pueblo se lo declaró, sino como hombres de Dios pudieran mirar, visualizar la conducta no agradable de sus hijos. Cuando ya sus hijos eran adultos, cuando ya sus hijos podían hacer decisiones de sí mismos. No esperaba que el pueblo les dijera. Ellos ya sabían, ya se daban cuenta. Y el dolor de estos hombres de Dios no se puede describir. ¿Por qué? Porque si hay algo que aflige a un hombre de Dios, a un pastor de Dios, es mirar que pueda ministrarle a multitudes, y entre las multitudes algunos cuantos recibir el mensaje de Dios a través de la administración de su padre,
y que su hijo no absorbe el mensaje. Que su hijo no sea participante de las bendiciones que Dios quiere proveerle a través de su ministración, a través de su llamamiento. Cada líder, cada pastor anhela y desea que sus hijos sean participantes, sean miembros y juntamente cooperadores con su llamamiento. Pero el llamamiento viene de Dios. La responsabilidad está en el siervo, en el pastor. Los pastores sencillos que quieren agradar a Dios, no esperemos nosotros aquí seguir sirviendo porque las cosas nos van bien. No podemos nosotros seguir sirviendo a Dios o sirviendo al pueblo, aunque el pueblo no aprecie, esperando que el pueblo aprecie, sino sirviendo a Dios, mirando ¿de qué? De que va a llegar ese día maravilloso donde la palabra de Dios nos dice aquí que en justicia reinará un rey y príncipes, esos príncipes pastores aquí en la tierra en ese día precedirán en juicio. No ahorita, sino en aquel día maravilloso de la manifestación de nuestro Dios. Vamos a poder nosotros mirar. Vamos a poder nosotros entonces mirar el resultado del esforzamiento y de nuestra fidelidad en el servicio a Dios como pastores en ese día maravilloso de su manifestación. Mientras estamos en la tierra, ningún hombre de Dios fue recibido con alabanzas ni holganzas mientras servía. Por lo regular miramos entre los hombres de Dios recibieron de los mismos que les sirvió desprecios, juicios, críticas. Y no solamente ellos, sino aún sus familias fueron la causa de tu servicio fiel a Dios. Vas a experimentar, y si es que sigues experimentando juicios, desprecios a tu compañera, a tus hijos, no eres el único, sino los santos hombres de Dios de la antigüedad tuvieron la misma marca, sirviendo afligidos aquí en la tierra, esperando ser confortados en el día maravilloso de la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador. Mientras, ser fiel a tu llamamiento. No dejes que si tus hijos no están sirviendo en el camino de Dios, si tus hijos no han aprendido a apreciar lo que tú con todo tu corazón has aprendido, no solamente dar tus fuerzas, sino entregarte tú solo por el ministerio a nuestro Dios, si aún tu familia no lo aprecies, sé fiel. La recompensa es grande. Y a su tiempo Dios va a bendecir tu familia por tu fidelidad. Porque las oraciones de los justos no son en vano. Y si tú eres un hombre de Dios justo, ora por tus hijos, clama por tus hijos, mantente orando, clamando, suplicando, rogándole a nuestro Dios que su bendición se manifieste sobre sus hijos. Es el trabajo que debemos de hacer como pastores. No podemos nosotros convencer ni a nuestros propios hijos, mucho menos a los miembros de la congregación, a que sean hombres de justicia, hombres que sirvan a Dios, hombres con llamamientos. Solamente está en Dios y en la disposición, ya sea de tus hijos o de los que tengas que servir. Y a los hijos podemos decir: deja que Dios te muestre quién es en realidad al que tú llamas tu papá, al que llamas padre. Aprende a mirar el hombre de Dios que está en aquel que es un pastor, pero que es tu papá. Entonces, en resumen de esto, entre las conductas de los hijos de Elí y la conducta de los hijos de Samuel, y en lo que en el transcurso del tiempo y en las diferentes hombres y esposas de pastores que se han comunicado conmigo pidiendo el consejo, pidiendo cómo lidiar con situaciones semejantes a estas, ¿qué podremos decir?
Los hijos de los pastores miren al hombre de Dios que está en su padre y no se decepcionen ni se conviertan en resentimientos en contra de su padre, que es un fiel pastor, por la conducta, vuelvo a que quede bien remarcado, malagradecida del pueblo, de la congregación en la cual tu padre ha servido. Porque los hijos optan en tomar un resentimiento de tristeza, de desprecio, por mirar que su papá sirve y no mira un resultado positivo. El resultado positivo en el servicio de tu padre, que es pastor, no está aquí en lo terreno, está en ese día maravilloso. Vuelvo a repetirlo, el día maravilloso de la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro. O sea, en ese día donde se cumple la palabra de nuestro Dios, donde muy específicamente Dios habla al pueblo de Dios y más a los pastores, diciéndoles, porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y vosotros, pastores, ministros, siervos de nuestro Dios, vosotros, dice la Escritura, vamos a ser confortados en el día del Señor. Por lo tanto, vive con temor y temblor, sirviendo con todo tu corazón a esta vocación celestial. Dios te bendiga. Si usted desea más información sobre estas declaraciones o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.